Gracias por escuchar este mensaje de Odelia Church. En esta ocasión, escucharás de nuestro pastor Chuy Cantú. Estamos expectantes que será de bendición para tu vida. ¿Cuántos están listos para hoy? Qué bueno, póngase de pie rápido, ¿sí? Y ponga sus manos así levantadas al cielo y dígale: papito lindo. No, dígalo fuerte: papito lindo, gracias por lo que estás haciendo hoy. Espíritu Santo, abre mi corazón, abre mi entendimiento para recibir tu palabra de una forma sobrenatural. En el nombre de Yeshua, amén. Siéntese por favor y ponga toda su atención. Sé que todos los domingos digo esto, pero esta vez ahora sí lo digo con mucha seriedad. El mensaje de hoy es muy corto. Me da risa, los chicos de la alabanza cuando les digo eso siempre se me quedan así como que ok, pastor. No sé por qué lo hacen, pero bueno, hoy sí es muy corto, ¿verdad? Y como usted sabe, hoy estamos en una serie muy hermosa, una serie que de verdad cada vez que pensaba que iba a tener cierto número de capítulos, el Espíritu Santo fue metiendo algunas cosas y algunas ideas. Y como ustedes saben, de las cosas más importantes en la historia es la trayectoria de Pentecostés hasta Shavuot, que viene siendo la llegada del Espíritu Santo. Y yo he sido muy intencional en traer este tipo de mensajes hasta esa fecha donde se celebra eso. Ahora, no me malinterpretes, no quiere decir que el Espíritu Santo nada más se puede manifestar ahí, no es ese mi mensaje, pero es una celebración muy importante y poco a poco vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Y estas semanas pasadas en nuestra serie de Yeshua hemos aprendido algunas cosas muy buenas, muy lindas. ¿Cuántos Dios ha traído algo a sus corazones? Okay, la semana pasada hablamos acerca de Yeshua de Nazaret y hablamos de todo lo que encierra esto, ¿verdad? Cosas muy interesantes. Hablamos lo que significaba para Jesús o para Yeshua Nazaret. Era algo muy interesante. Y una de las cosas que pudimos aprender es que aparte de ser su pueblo donde Yeshua se crió, acuérdese que él no nace en Nazaret, pero se cría en Nazaret antes de iniciar de hecho su ministerio. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ese pueblo tiene mucha importancia, porque después de un tiempo, cuando Yeshua empieza a caminar su ministerio, él regresa con sus discípulos a Nazaret. ¿Y qué creen que hacen los de Nazaret? Lo rechazan. Y hablamos mucho de lo que eso significa. Entonces es importante que tú lo escuches, porque te tengo una noticia el día de hoy. Todos en la vida hemos sido rechazados de una forma o de otra. Y esas heridas del rechazo que vienen inclusive, escúchame, desde antes que nazcas, muchas veces están arruinando tu vida hasta el día de hoy si no tratas con ello. Entonces te invito a que escuches ese mensaje que es muy interesante. Pero el día de hoy vamos a hacer algo muy increíble y vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y hay un libro de los evangelios que a mí me encanta mucho. Me encanta el evangelio según San Juan, pero Marcos tiene una forma de decir las cosas muy interesantes. Y Marcos presenta muchas cosas muy interesantes. Y hubo un pasaje que capturó mi atención para el mensaje del día de hoy. Entonces hoy sí tenemos pantallas, no como el domingo pasado, se recuerda. Gracias, apláudanle por favor a los chicos de multimedia. Vamos a Marcos 1, versículo 21. Y esto está bien interesante, es un pasaje padrísimo y quiero que me acompañes a leerlo. Dice la escritura, Marcos 1:21, dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de ¿dónde? De Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Versículo 22. La gente quedó asombrada, diga conmigo asombrada, asombrada de su enseñanza, porque lo hacía, ¿cómo dice ahí? Con verdadera autoridad. Algo, escuche bien, completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Versículo 23. De pronto, un hombre en la sinagoga, ¿en dónde? Ok, ahorita vamos a aprender mucho. Un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno o un espíritu impuro comenzó a gritar, versículo 24: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Versículo 25, cállate. Lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, dio convulsiones al hombre y luego salió de él.
El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. ¿Qué tanta autoridad? Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Interesante, ¿verdad? Versículo 28 dice: las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Ahora, quiero continuar con esto y quiero el día de hoy darte un mensaje muy simple. Es simple, es corto, de verdad. Pero el título del mensaje de hoy se llama: ¿qué clase de enseñanza es esta? ¿Qué clase de enseñanza es esta? Fue la pregunta que la gente se hizo cuando vieron a Yeshua hacer lo que hizo. Ahora, quiero que me acompañes y vamos a desglosar este pasaje en el libro de Marcos 1 y vamos con tranquilidad a estudiar poco a poquito algunas de las cosas que son interesantes de aprender, ¿sí? Ahora, número 1, quiero que sepas que Capernaum, ¿verdad?, era un puerto marítimo al noroeste de Galilea, en donde Yeshua estableció por lo menos durante un tiempo, vamos a llamarle su centro de operaciones o su cuartel, ¿verdad?, general durante su ministerio en esa región. De hecho, inclusive si tú lees en Mateo en el capítulo 9 versículo 1, él hace una mención muy interesante, porque él nos dice en algunas ocasiones, en una ocasión dice que era la ciudad del Señor. Entonces quiere decir que andaba un buen tiempo por ahí. ¿Esto es en dónde? En Capernaum, ¿verdad? Ahora, Yeshua, algo importante que tienes que saber es que hasta este punto, ¿verdad?, él solamente había reclutado a 2 pares de hermanos como sus seguidores, que eran sus primeros discípulos. ¿Alguien recuerda quiénes eran? Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Hasta aquí iba la historia, ¿verdad? Ahora, en Marcos vamos a checar cómo, no entiendo por qué, chicos, hice un typo. Every time it says 11, it's 1. I apologize terribly. Thank you. ¿Verdad? Pero en Marcos 1, en el versículo 21, dice: Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. ¿A dónde entró Yeshua? ¿A dónde? A la sinagoga. Ahora, ¿qué es una sinagoga? Es que suena así como que algo así tipo Batman, ¿verdad? Algo así como que la Baticueva, una cuestión así medio extraña, ¿verdad? Pero bueno, una sinagoga, dice ahí, era el lugar donde los judíos se reunían. Aquellos que vivían, escuche bien, aquellos que vivían fuera de la ciudad de Jerusalén, que era donde estaba el templo para adorar, y ahí mismo también estudiaban las escrituras el día de reposo, ¿sí? Ahora, las sinagogas funcionaban como escuelas o como tribunales donde se juzgaban casos menores, y esto era en los días de la semana, por decirlo así. Ahora, el culto de una sinagoga podríamos decir que era similar a lo que nosotros hacemos el día de hoy, más o menos, ¿sí? Ahora, una cosa muy interesante es que luego de la lectura de las escrituras en una sinagoga, se seleccionaba una persona y supuestamente o normalmente se seleccionaba una persona, vamos a decir, calificada, pero no necesariamente esta persona tenía que ser un sacerdote, ¿sí? Ahora, tampoco tenía que ser un rabino. Simple y sencillamente podía ser una persona, un laico, o alguien que supiera o que enseñara bien el contenido del pasaje que se acababa de leer en ese momento. ¿Estamos? ¿Sí? Y ese día, el día que nos está relatando aquí Marcos 1, dice: el líder de la sinagoga, el que estaba ahí en ese momento, escoge a Yeshua. Ahora, Marcos no nos dice cuál fue el mensaje que Yeshua dio, ¿sí? No sabemos cuál fue el contenido de esta enseñanza. No nos lo revelaron eso. Sin embargo, lo que sí es resaltado en esta escritura son varias cosas que son las que quiero dejar en tu corazón el día de hoy. Y una de ellas es la reacción de las personas al escuchar el mensaje de Yeshua.
porque la reacción de ellos, lo que provoca en ellos es muy interesante. El versículo 22, acompáñenme a leerlo una vez más, dice: la gente quedó, ¿cómo dice ahí? Asombrada de su enseñanza, porque lo hacía, ¿cómo? Con verdadera autoridad. Y lo que dice ahí después es increíble, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. La gente se admiraba o se admira de la forma de enseñar del maestro. Ellos estaban asombrados de cómo él se paraba. Se admiraron de la doctrina que hablaba, de lo que él decía. Era un asombro impresionante. Y en el siguientes versículos dice que estaban asombrados, pero hasta creció una esperanza en ellos. Algo interesante. Ahora, no solamente este era un asombro así nada más simplecito. Esta vez era algo distinto. Esta vez era algo diferente de lo que ellos ya habían escuchado antes. Era ese tipo de asombro que sacude a las personas. A veces le ha tocado escuchar a alguien que wow, te quedas tú como que wow. Era un asombro impresionante el que estas personas estaban en ese momento. Esos que te saca de lo normal. Te voy a decir una cosa. Esto fue al grado, hermano. Esto fue al grado de que la expresión de ellos en el versículo 22 es muy clara. Ellos dicen algo, Marcos dice algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ahora, me gustaría que pudieras ver en tu mente cómo la gente estaba completamente atónita, boquiabierta. Algunos tal vez un poco medio confundidos, porque nunca nadie les había enseñado las escrituras de esa manera. Ahora los escribas y sacerdotes, todos los que estaban ahí, entiéndame una cosa, entendamos lo que está sucediendo aquí perfectamente. Mira, los escribas eran los intérpretes profesionales de la ley de Moisés o de la Torá. Esta gente, porque a veces leemos palabras en la escritura que como que no sabemos exactamente qué quiere decir. Bueno, ellos eran los intérpretes, vamos a llamarlos profesionales, oficiales de la ley de Moisés o la Torá. Y estos escribas eran los encargados de interpretar correctamente las escrituras. Ojo, ¿sí? Sin embargo, esta gente, hiciera lo que hiciera, ellos tenían una autoridad cuando estaban compartiendo esto en la sinagoga. Pero esa autoridad, viéndolo claramente, era una autoridad de segunda mano, porque ellos basaban su enseñanza en una autoridad de segunda mano. Ellos tenían una interpretación aprendida por otros rabinos, ¿estamos? Fue lo que aprendieron, fue lo que sabían, a otros maestros que ya lo venían haciendo ahí también. Ellos repetían, diga conmigo, repetían. Ellos repetían lo que otros venían enseñando y lo que otros venían interpretando. Eso es lo que estaba sucediendo. Hasta ahí estaba acostumbrado el pueblo a escuchar. Otra vez la repetición de esa escritura. Otra, sí, claro, es esto. Ok, sí, vamos a leer ahora acá. Ok, vamos a aprender de esto. Pero Yeshua, cuando se para ahí, dice el verso 22, dice, él enseñaba con autoridad. Otra versión de la escritura dice como quien tiene autoridad. Interesante. Los escribas, estas personas citaban, los maestros, todos ellos citaban las escrituras que habían aprendido a citar, y por qué no decirlo, a recitar una y otra vez constantemente. Pero el maestro, pero Yeshua era diferente. Cuando él empezó a hablar, la cosa se sintió de otro nivel. Él hablaba con la plena convicción, escucha, de que sus palabras eran las palabras del Dios mismo. Ahora, voy para allá. ¿Recuerdan el sermón del monte donde Yeshua les decía, hey, ustedes han escuchado, pero yo les digo? Ve la cara de las personas en ese momento. Toda su vida creyendo bajo la Torah, teniendo información siempre de eso.
Y de repente llega el hijo del carpintero y se para de frente y dice: a ustedes les han dicho, pero ahora yo les digo. ¿Tú puedes entender lo que eso significa? Sabes que hay 6 tipos, diga conmigo 6 tipos. No, pero lo dice así sin ganas, yo me bajo. Diga conmigo 6 tipos. Hay 6 tipos por lo menos, hermano, por lo menos de razones por las cuales los judíos rechazaban a Yeshua. Y de esto te voy a ir hablando conforme la serie vaya avanzando, porque muchos de ustedes tienen cuestiones y muchos de ustedes me han preguntado: pastor, pero unos porque sí creen, otros porque no, y por qué la cosa y por qué no. Lo vamos a aprender, qué padre, ¿verdad que sí? Yo sé que nadie se emocionó, pero no importa, yo ando bien emocionado, ¿verdad? Pero algunas de las objeciones, hermano, acerca de Yeshua eran objeciones, algunas eran generales, otras eran históricas, otras eran teológicas, otras eran en base a profecías mesiánicas, otras eran basadas en el Nuevo Testamento, y de hecho otras objeciones eran basadas completamente en el judaísmo tradicional. Entonces no era fácil que Yeshua se parara en la sinagoga a venir a decirles: esto es así, como nunca antes lo habían escuchado. En pocas palabras, lo que el maestro estaba diciendo, así se los han interpretado, pero esta no es una interpretación. Esto que yo les estoy diciendo no es lo que yo pienso, no es algo que estoy interpretando. Esta no es una interpretación mía, una repetición mía. Yo soy la interpretación. Si me están escuchando con autoridad verdadera, es porque yo soy la autoridad verdadera. Yo soy más que una interpretación, hermano. No solo soy la única interpretación que tiene validez. Yo veo al maestro diciéndoles eso: soy la palabra. Yo soy la autoridad. Ustedes piensan que yo tengo conocimiento, yo soy el conocimiento. Ustedes piensan que tengo autoridad, yo soy la autoridad. Dios hecho hombre, diciéndoles de cara cómo tenía que ser interpretado su verdad. Ahora puedes entender por qué estaban asombrados. Puedes pensar en el asombro de los maestros de la ley religiosa. Piensa por un momento, porque esto suena, sí, lo leemos y así como que no nos imaginamos. Pero cuando vemos una película o cuando vemos una serie de Netflix, uy, mira lo que le dijeron a Luis Miguel, la mamá. Estamos bien picados, ¿verdad? Métase en lo que estamos leyendo, hermano, es importante. Por eso yo le prometo que no estoy perdiendo su tiempo. Quise poner todo el contexto de lo que este pequeño pasaje dice, porque es importante que usted y yo entendamos quién es nuestro maestro, de dónde viene, qué enfrentó y qué venció. Y conforme vamos avanzando en esta serie, algo que voy a encerrar constantemente es la palabra autoridad. En todos los aspectos, tanto la autoridad de Yeshua como la autoridad que se nos da a nosotros. Y poco a poco vamos a ir aprendiendo, porque el deseo de mi corazón es que la iglesia de Jesús jamás vuelva a ser lo que es ahorita. Ya se me molestaron algunos. Piensa en un momento a estos hombres escuchando a Yeshua hablando de esa forma. Piensa que fue un hombre no formado por ellos. ¿Y este quién se cree? No fue entrenado por ellos. ¿Sabes de qué me habla esto, hermano? De sistemas religiosos tontos que nosotros hemos aprendido y creado y hemos aprendido a vivir con puras bobadas. Perdóneme, yo entiendo lo que es el orden y lo que es el sometimiento, pero lo hemos llevado a un grado que nos hemos atrevido a decir quién sí merece y quién no merece. Eso tiene que caer en el nombre de Jesús. Sistema podrido, religioso y de hombre. Si no estás bajo mi cobertura, ¿sabes que esa es una trampa horrenda? Y yo no te estoy invitando a que seas un rebelde. Yo entiendo lo que es la cobertura, hermano, pero cuando la pones una condición de que tienen que hacerme conmigo, eso es una vil arrogancia del ser humano, escuche, para controlar el ministerio y el llamado de otra persona.
horrible, perdóneme, pero es un sistema horrible y lo he vivido año tras año, tras año, tras año en la iglesia. Me duele mi corazón ver tantos, pero tantos ministerios que se quedaron en el camino, porque el que decía que tenía que estar bajo la cobertura ahora anda en el mundo divorciado y en la cárcel. Oh, pero es que era nunca fue tu cobertura, hermano. Eras responsable de que él estuviera bajo la cobertura del Espíritu Santo. Esa es mi responsabilidad como pastor, asegurarme que tú estás bajo la cobertura del Espíritu Santo. No ponerme la corbata de creerme muy machote para decirte, oh, no estás bajo mi cobertura. Por favor, por favor. Si no estás en tal organización, por años, y yo sé que muchos de ustedes han pasado por esto y han pasado por tristezas donde gente los ha señalado que si no eres, perdóneme la palabra, I'm sorry internet people, I love you, pero si no eres un lambiscón y si no eres un levantafaldas, entonces no tienes el llamado. Basura de basura. Basura. Someteos unos a otros, dice la Escritura. Eso nos habla de mansedumbre y nos habla de humildad. Entre todos, enséñense la palabra unos a otros. Yo no me creo más grandote que ninguno aquí, y te prometo que hay algunos que puedan venir y decir, oye pastor, mira que aprendí esto, y te voy a decir un día, wow, yo no lo sabía. Gracias, qué interesante. ¿O creen que yo no puedo aprender ya? ¿Quién dijo? La cobertura viene de arriba. Entiendo el orden y entiendo el sometimiento, hermano, pero tenemos que tener mucho cuidado, porque lo mismo le estaba pasando aquí al maestro. A ver, espérame tantito. ¿Dónde se formó este peladito? ¿Y por qué traía el pelo largo? Si es que traía el pelo largo, ¿verdad? ¿Viste las sandalias que traía? No eran sandalias Air, eran sandalias comunes y corrientes. No es uno de nosotros. Sistemas. Algo igual le pasaba al maestro. Él no era reconocido, hermano, escucha, para interpretar las escrituras por los líderes de su época. Tienes que entenderlo. Él no se entrenó nunca con ellos y no se formó con ellos, como pasa ahora también en muchos lados. Sin embargo, la autoridad plena y la autoridad absoluta estaba frente a ellos. ¿Qué cara tenían estas personas? Qué interesante. Diga conmigo, ¿qué clase de enseñanza es esta? Fuerte, dígalo. ¿Qué clase de enseñanza es esta? Ahora, este pasaje se pone muy interesante y quiero dejar algo en tu corazón. Porque dentro de esa sinagoga, dentro de que Jesús está viniendo y está dando algo, sucede esto y es muy, muy increíble. Ahí mismo, Marcos 1:23, dice la escritura, de pronto, diga conmigo, de pronto, un hombre, ¿dónde? En la calle, en la sinagoga, que estaba, ¿cómo? Poseído por un espíritu maligno, comenzó a orar, a gritar. Versículo 24, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Ahora yo quiero explicarte este versículo porque me encanta esto. ¿Dónde sucedió esto? Interesante, ¿no? Pensamos que la iglesia es una pasarela de modelitos baratos donde no tiene que salirse nada. No, mi hermano, aquí es donde las almas que traen problemas vienen y donde los hijos de Dios tienen autoridad para traer liberación. Eso es la iglesia. Esa es la iglesia. Y quiero mostrarte estos aspectos que yo estoy seguro que a cada uno de ustedes les van a ayudar a discernir espíritus impuros. Porque muchas veces alguien nos dice algo y suena como con autoridad. Porque este hombre, imagínate lo que gritó, y ahorita vamos a desglosar sus palabras porque son importantes. Son importantes. Y quiero que veas cada espíritu maligno, cada espíritu impuro que se mete a la iglesia, lo que provoca. Y son 4 cosas que te quiero mostrar que un espíritu impuro siempre hace.
para que aprendamos a discernir y no tengamos ningún problema a hacer lo que hizo el maestro. Diga conmigo: 4. 4 cosas que un espíritu impuro siempre hace. Número 1, causa confusión. Número 2, ataca la identidad. Número 3, siembra temor. Y número 4, Yeshua termina reconociendo a Yeshua como la autoridad. Vamos a leer una vez más. Vamos a leer una vez más para que puedas entenderlo. De pronto un hombre en la sinagoga, versículo 23, chicos, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Israel, de Dios, perdón. Ahora Marcos 1:25 dice: Jesús, esta es la forma en que él reacciona, y le dice, ¿cómo le dijo? Hermanito, mira, te voy a pedir un favor. ¿Cómo? Perdón, es que tengo la versión Hollywood yo. Cállate. Como quien tiene autoridad. Cállate. Y lo más interesante, lo interrumpió. Eso me dice que probablemente este hombre quería seguir hablando bobadas, y Jesús lo interrumpe y le ordena a ese espíritu: hey, sal de este hombre. Hermano, algo que tienes que saber es que los demonios no tienen voluntad. Están sujetos a voluntad, a una autoridad, perdón. Los demonios no reconocen la autoridad en el hombre. ¿Sí? Los demonios reconocen la autoridad en el nombre de Yeshua. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando este hombre viene y él dice y comienza a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros? Si tú lo analizas bien, el que no ve esto espiritualmente va a causar muchísima confusión. Díganles que no estoy, por favor. Dios les va a hablar ahora, pero no por celular, así es que si quieren apáguenlo. También Satanás utiliza esas distracciones. Tenga cuidado. De pronto este hombre dice: hey, ¿por qué te entrometes con quién? Con nosotros. Las personas que están enseguida de este hombre hubieran dicho: caray, ¿nosotros? Sabemos de qué estaba hablando este señor. ¿Qué dijimos que era el primero? Causa confusión. Y lo segundo que él dice: Jesús de Nazaret. Estudiamos lo que era Nazaret. Este hombre va y se mete a la identidad: Jesús de Nazaret. A Satanás le encanta hablarle a tu identidad. Y el ejemplo más grande que vemos es cuando Yeshua es tentado. La primera pregunta que el enemigo hace es una pregunta de identidad: ¿que tú eres? ¿Cómo que tú eres? Si el cielo se abrió en tu cara para decirte: este es mi hijo amado. Pero cuando llega de frente, siempre llega ahí: ¿que tú eres? Jesús de Nazaret. Cuando hables con alguien y quiera venir y bajar a ese nivel, entiende contra qué estás luchando. Por eso la escritura nos enseña que nuestra lucha no es carne, no es sangre. Y esto no te da autorización tampoco para que les llames a todos poseídos o endemoniados. Tenga cuidado, y lo digo con seriedad. Sí, cuando somos débiles y nuestro espíritu no está conectado, podemos ser influenciados. Tenga cuidado, pero no se ponga tan melancólico. Sepa contra quién pelea. Causa confusión, ataca la identidad. Después de ahí siembra temor. ¿Has venido a destruirnos? Imagínate un hombre gritando aquí: nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? Seamos honestos, traería temor para todos. Escuchar eso nos puede sacar de balance, como que: oh, sí es cierto, nos van a destruir, ha venido a destruirnos. Eso hace un espíritu impuro.
Un espíritu maligno. Interesante, ¿no? Yo no sé de ti, pero a mí me apasiona mucho, muchísimo leer todas estas cosas. Me encanta ver la forma como Yeshua fue caminando, cómo Él fue viendo cosa tras cosa, cómo fue viviendo cosa tras cosa. Y esto nos tiene que cambiar, hermano, de una simple historia para nosotros. Esto tiene que comenzar a ser algo diferente. La última cosa que un espíritu impuro hace es, tiene que reconocer: yo sé quién eres, el Santo de Dios. Haz lo que quieras, tienes que terminar reconociendo la autoridad. El Santo de Dios. El asombro se apoderó de la gente, hermano. Y mira lo que dice el versículo 27. Dice: el asombro se apoderó de la gente. ¿Y cuántos? Todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Y qué fue la pregunta que hicieron? ¿Qué clase de enseñanza es esta? Y no se preguntaban confundidos. ¿Qué dice ahí? Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. ¿Sabes una cosa? Cuando el asombro se apodera de ellos y ellos dicen: ¿qué clase de enseñanza nueva es esta? No sé si estás entendiendo, pero mira, hermano, el mensaje de hoy nos dicta 100% de qué se trata ser un discípulo de Yeshua. Cuando pasamos las barreras del asombro, y las barreras de asombro, hermano, se brincan de diferente forma. ¿Qué es lo que sucede en la vida cotidiana normal? Para darte un ejemplo, si una persona va a la universidad, que me entiendas un poco, y esa persona estudia leyes y se gradúa de abogado, ¿sí? Eso no es asombroso, ¿verdad? Bueno, en algunos casos podría serlo. Pero si nunca fuiste bueno para la escuela y lo lograste, tal vez puede ser asombroso para tus padres. Que wow, la hizo. Es en 2 por 2 decía 7. No, hombre, ahora es abogado. Wow, ese sí es asombro, ¿verdad? Las barreras del asombro brincaron de una forma distinta y brincan de una forma distinta. Hermano, ¿qué es lo que sucede? Que si nosotros vamos a la universidad y estudias leyes y te gradúas como abogado, pero nunca, esa persona nunca, diga conmigo, ejerce. Nunca ejerce aquello que conoce. No me digas que entiende lo que es ser un abogado. Si una persona se gradúa como un médico, como un cardiólogo, pero nunca ejerce, diga conmigo, ejerce, y nunca se ha atrevido a ver un paciente y a poner en práctica aquello por lo que estudió tantos y tantos años, de muy poco le va a servir haber graduado y haber tenido tanta información, tantos desvelos, tantos libros y tanto estudio. Hermano, si un discípulo de Yeshua, un hijo de Dios, se queda con tanto y tanto conocimiento, con tanta Biblia y tanto domingo viniendo a aplaudir y a danzar y a cantar con emociones, pero nunca ejerce para lo que fue llamado, de muy poco vas a causar asombro. Es que Satanás está contento. Está contento porque estamos en la iglesia. Ay, pastor, ¿cómo? No, hombre, al enemigo no le gusta que vengas a la iglesia así, porque nomás vienes a sentarte.
No se vaya de la iglesia, espéreme a que se acabe el mensaje. Todos, año tras año, hemos venido, hermano, a la casa de Dios, formado la iglesia. Pero si solo nos quedamos sentados, nunca ejerciendo la autoridad que se nos dejó, si solo nos quedamos nada más llenándonos y llenándonos y llenándonos. Oh, compré el libro de no sé qué. Oye, pastor, ¿has visto el libro? Oh, tengo el libro de no sé qué tanto. He leído 432 libros. Y nunca practicas y nunca depositas, nunca pones por práctica aquello que dices conocer. Querido amigo, de nada te sirve. Porque algo que hemos olvidado, hermano, es aquello que causa el asombro de la gente, aquello que los impacta, aquello que los deja sin palabras, aquello que los deja sin argumentos y que los hace voltear su mirada a algo real. ¿Qué clase de enseñanza tenemos si la venimos a repetir como lo han hecho siempre? El maestro no vino a repetir cositas. Él vino a decirlas con autoridad y él vino a ponerlas en práctica. Ahí mismo el enemigo se manifiesta y ahí mismo toda la enseñanza, la palabra que él es, la autoridad que él es, se pone de pie y le dice: cállate, vete. ¿Sabes una cosa, hermano? Este mundo necesita eso. Y no es mi intención el día de hoy: ay, pastor, tuvieron buenas las pedradas. No son pedradas. Por favor, lo que quiero es motivarte. Lo que quiero es que entiendas que no fuiste llamado para sentarte. Bueno, es que yo nunca fui, pastor, allá al instituto. Ay, la hermana Juanita fue al instituto bíblico, fíjese. ¿Y quién te dijo que ese era un requisito? La gente no sale con tu poder ni con tu conocimiento, salen en el nombre de Yeshua. Hay cosas que tenemos que entender, pero hay cosas que tenemos que llevar a la práctica. No seas un abogado que nada más tiene un título ahí guardado. ¡Auch! Muchos de nosotros tenemos un título de hijos de Jesús. Yeshua, Salvador. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Ahí colgado en la pared. Por más de 20 años, yo no sé cuántos. Hermano, lo que este mundo necesita es gente que puede lograr un asombro. Personas que pueden decir: hey, espérame tantito. Hay algo en lo que dijo Gabriel. Habla como quien tiene autoridad. Algo diferente a lo que he escuchado sucede cuando habla Goyo, cuando habla Gonzalo, cuando habla Berta, cuando habla Benjamín, Rafael, Ana Laura, quien tú quieras. Algo sucede cuando ellos abren su boca. Hablan como alguien que tiene autoridad. Algo distinto está en ellos. Ponen por obra lo que dicen. Hermano, ¿sabes una cosa? Este mundo tiene una nueva modalidad, entre muchas. Pero la nueva modalidad o la nueva comodidad es aquello que le llaman agnosticismo o ser agnóstico. Y lo triste es que los hijos de Yeshua o los hijos de Dios no saben lo que significa eso. Y no podemos estar queriendo pelear con una generación, perdónenme, la palabra no es pelear, queriendo alcanzar a una generación donde no entendemos por qué ellos se autodenominan agnósticos. ¿Qué es el agnosticismo? Esto es algo que está invadiendo nuestra juventud, pero impresionantemente, y a muchos de nuestros adultos también. ¿Qué es lo que esto significa? Vamos a leerlo. Dice: el agnosticismo es una doctrina filosófica que, ojo, afirma que solo podemos extraer conocimiento especialmente de las nociones ponga atención lo que está leyendo, de las nociones que dicen ahí relacionadas con el absoluto y con Dios. Ojo,
a partir de nuestras, ¿qué dice ahí? Personales y sus fenómenos afines. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Sabes lo que significa la palabra agnosticismo? Agnosticismo literalmente se deriva del griego agnostos, que significa desconocido. Una persona que, ojo, desconoce es una persona que no tiene conocimiento, ¿estás de acuerdo? Y una persona sin conocimiento camina ¿en qué? En ignorancia. Por lo tanto, una persona que dice ser agnóstico es una persona, perdóname, que es ignorante. Y no lo digo en un tono de burla ni de ofensa, lo digo con todo mi amor. No es cómodo decir, oh, yo soy agnóstico. Oh man, you're super cool. No, you're super dumb. ¿Cómo te declaras? No conozco. ¿Cómo te declaras? No sé. ¿Sabes una cosa? La culpa no es de ellos. La culpa no es de ellos. Una persona con este pensar, una persona que dice ser agnóstico, tiene dos problemas muy grandes. Número uno, no conoce. Y número dos, ojo, nunca ha experimentado. ¿Por qué? Porque leímos que el agnosticismo es a partir de nuestras experiencias personales y sus fenómenos. Esto quiere decir que estas personas nunca han tenido una experiencia personal con Dios. Pero vamos más allá. Tal vez quiere decir que nunca les hemos enseñado cómo tener una experiencia personal con Dios. La culpa no es del agnóstico. La culpa es de aquel que se para en la sinagoga a repetir y repetir la comida digerida que ha comido por años y años, pero nunca con autoridad y nunca probando y poniendo en práctica lo que dice saber. Querido hermano, hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho trabajo que hacer, hermano. Yo no quiero desanimarte. Tenemos que levantar nuestra fe. Tenemos que creer de nuevo. Tenemos que enseñarle al mundo lo que Dios sigue haciendo. Dios no ha cambiado, hermano. Estas cosas que vemos aquí, que ya no vemos, no es porque Dios cambió o le bajó poquito. Es porque nosotros estamos demasiado lejos, con tantas distracciones y tan poca autoridad. Pero Él está ahí diciendo, pues, imagínate que tú compras un Ferrari, pero ahí está en tu garage. Oye, ¿compraste un Ferrari amarillo? Oye, ¿qué tal corre? No sé, ahí está. Igualito. ¿Y qué tal sana tu Dios, Rey? Voy a orar por ti, hermano. Aleluya. ¿Sabes algo que hacía la iglesia hace algunos años? Se paraban y daban testimonios. Y tal vez eso nos suena porque tenemos una mentalidad tan rara los hijos de Dios a veces. Oh, eso es ya de old school. Mi Dios no es old school, my friend. Él no cambia sus formitas. Nosotros hemos aprendido a hacer algo diferente. Estoy de acuerdo. Somos una iglesia contemporánea, sí, hasta cierto punto sí. Pero hay algo que la iglesia tradicional lo hizo muy bien. Y eso era siempre levantarse a glorificar el nombre de Dios cuando Dios hacía algo. Y por alguna razón nosotros no nos queremos parar con autoridad a decir, esto fue lo que hizo mi Dios. Y cuando no mostramos las cosas personales que vivimos con el creador del universo, la gente sigue yéndose al infierno porque siguen pensando en su agnosticismo, que ellos nunca van a experimentar lo que tú nunca les has dicho. Ay, es que el mundo está terrible, hermano. No, el mundo no está terrible. El mundo no lo hemos querido corregir. Podemos. Ahora, no vamos a cambiar a todos, yo lo entiendo. Y no es la responsabilidad de nosotros de estar haciendo, no, hermano, pues de aquí para Inglaterra. No, hombre, empieza en tu casa. Empieza ahí en la escuela. ¿Sabes cómo puedes comenzar? Contándole
a la gente y a la gente que nos ve lo que Dios ha hecho en tu vida. Gloria. Estaba con Jonathan, fue un año muy difícil. A mí me encanta lo dulce, los dulces. Mi cartera era una piñata. Me quitaron los dulces, la grasa y muchas otras cosas más. Y lo dejé de hacer, porque yo tengo que poner lo natural y Dios hace lo sobrenatural. Para la gloria de Dios, Dios me sanó. Luego vine aquí y el pastor Chuy estaba predicando, pero antes de la predicación, exactamente el coro que hoy cantaban de los huesos. Les cuento que cuando dice una parte del coro que dice que la piedra se corrió y que los huesos tronaron, literalmente yo sentí que yo estaba resucitando espiritualmente. Yes. Déjeme decirle que yo nací en una iglesia donde no se canta la alabanza así. Y al principio yo me rehusaba un poquito a la música, sinceramente. Pero me gustaba el ambiente espiritual, porque eso no se puede discutir. Pues cuando él dijo, cantaban ese coro, yo sentí eso. Sentí literalmente que yo salía, que yo resucitaba y que salía. Y bueno, también dijeron que tenía artritis deformativo. Wow. Y sí, yo ya no podía hacer esto, ya no podía poner mi brazo para atrás y muchas cosas ya no podía hacer con mi brazo, solo las cosas hasta aquí. Y cuando habló de los huesos, yo recordé lo que mi madre decía y decía, cuando el alma está enferma, el cuerpo está enfermo. Y luego ella decía, y la Biblia lo dice también, que cuando el cuerpo está enfermo y cuando nuestra alma le hemos permitido al enemigo que dañe nuestra alma y nuestra mente y nuestro corazón, dice que nuestros huesos es como un cáncer que entra a nuestros huesos y llega hasta los tuétanos. Y yo le decía al Señor, yo quiero ser libre, yo quiero ser la gloria que yo era antes. Aquí hay gente que me conoce y que sabe cómo yo he sido, que he amado, que he predicado, que he ministrado. Y yo decía, Señor, 13 años estancada, 13 años estancada, sentada en una silla sin hacer nada, y el no hacer nada es pecado. Y entonces yo sentí que el Señor me liberaba. Y cuando el pastor Chuy dijo que el Señor en ese momento estaba sanando artritis, reumatitis y el cánceres, y empezó él a decir, yo dije, Señor, yo soy libre, yo lo creo. Yo lo creo. Y lo creí. Lo creí, levanté mis manos con dolor y no fue fácil esa semana. Wow. No fue fácil. El enemigo me traía, te duele. Y yo decía, no me duele. Y no me duele, porque Dios hace las cosas perfectas, pero el enemigo siempre nos va a tirar dardos. Y yo les voy a decir algo, yo me siento libre, yo me siento otra, siento que estoy enamorada. Sí se puede, yes. Sí se puede. Gloria a Dios. Sí se puede empezar de nuevo. Gracias. Hágame un favor, póngase de pie. Ven, Gloria. Vamos a sellar esto. Su mano hacia el frente, por favor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios. Gracias. Gracias por la vida, pero no solamente por la física, sino por la resurrección de lo que tú estás trayendo aquí. Padre, sellamos
tu acto sobrenatural y milagroso en la vida de esta hermosa familia, porque tú todavía estás en el trono y porque tú sigues teniendo toda autoridad. En el nombre de Yeshua. Gracias, papito. Gracias. Comience a darle gracias ahí donde estás en tu lugar y empiece a hablar palabras de bendición. Nadie se queda callado. Comience a hablar vida sobre esta hermosa mujer. Hable vida. Dile: Señor, hablamos vida a sus huesos, vida, Señor, a sus tendones. Cada célula de su ser reciba sanidad, reciba restauración, restitución, en el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua. Amén y amén y amén. Yo estoy seguro que alguien necesita escuchar vida el día de hoy. Alguien necesita recordar un mensaje asombroso. Hermano, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta. Las enseñanzas que tomas cada domingo, ¿están en tu base de datos o están en tu lista de logros? No te conformes. No te conformes. No nos conformemos nada más con estar recibiendo. No permitas que el enemigo ponga sobre tu mente: bueno, es que esto es para ciertas personas. Bueno, esto es... Y todas estas semanas vamos a estar hablando en diferentes formas acerca de la autoridad, porque si hay algo que la iglesia de Yeshua necesita es volver a retomar la autoridad que se le dio. Es importante, pero no podemos hacerlo sin antes entender quién es la autoridad y de dónde viene, cómo, por qué. ¿Por qué? Porque Yeshua dijo: se me ha dado toda autoridad, por lo tanto. Esas son palabras mayores y las vamos a entender y las vamos a comprender, porque, hermano, hay una herencia para ti y para mí más grande que venir los domingos. Hay una cosa más interesante que estar simplemente aquí sentados y adorando a Dios. Hay algo más sobresaliente, hay algo que tiene mucho más impacto. El Dios de los milagros, aquel que cuando se pone de pie sus enemigos huyen, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y Él está aquí sobre su pueblo, sobre su pueblo. Levante sus manos al cielo y dile: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. No seas tímido, no es tiempo de ser tímidos. Es tiempo de creerle a Él. Es tiempo de creerle a Él, de levantarnos en su nombre, de levantarnos en autoridad. Ya entendimos que el rechazo tomó parte de nuestras vidas, pero también ya eso quedó en el pasado. Ahora somos elegidos, somos electos. Vamos a poner por obra lo que hemos aprendido, porque hay autoridad en el nombre de Yeshua. 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 Acompáñanos cada domingo a las 11 de la mañana y comparte este mensaje a través de redes o con alguien que pienses que pueda serle de bendición. Ven, visítanos y experimenta lo que sucede en nuestra casa. Si deseas apoyarnos, no dudes hacerlo con un simple mensaje de texto o a través de Zelle. Los números te aparecen en tu pantalla. En Odilia Church somos una nueva cultura, donde nuestro enfoque eres tú.